al maestro Luis Guillermo Hernández, quien ya también lo veo en el sistema listo para hablar sin censura. Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, académico universitario y miembro de esta familia sin censura. Luis Guillermo, ¿cómo te va? Te saludo, muy buenas tardes. Mi querido Vicente, muy buenas tardes, un saludo a ti, al auditorio también de Sin Censura, un placer como cada viernes esta charla a gusto contigo y con mis amigos de Sin Censura. Luis Guillermo, oye, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador volteando a Latinoamérica nuevamente, así como en su momento le dio la mano a Evo Morales por el golpe de Estado en Bolivia y ha estrechado lazos con Luis Arce, el actual presidente de Bolivia. Ahora le tiende la mano al presidente Castillo de Perú. Hay que estar al pendiente de esto porque los conservadores en Perú están enchilados por el apoyo mexicano. Si en México, mi querido Vicente, si en México hablamos, alertamos del gravísimo peligro que significa la élite empresarial, la élite política en contubernio con el gran capital, si en México nos quejamos de las oligarquías que hacen y deshacen, que ponen y quitan, que definen y determinan el rumbo de un país, en Perú las cosas se disparan a extremos inconcebibles, mi querido Vicente. Esta furia empresarial que vemos en México no se compara ni mínimamente con la poderosísima influencia que tiene el gran capital peruano sobre el país, el control absoluto que tienen sobre los medios de comunicación peruanos y la verdaderamente dramática influencia que todos los días reciben en bombardeo las ciudadanas y los ciudadanos peruanos en su país. Si aquí tenemos un Claudio X González bueno para nada, que vigila sus intereses y trata de mangonear a los políticos, en Perú tendríamos que multiplicarlo por 100, que es el número de empresarios mediáticos, corporativos, que están haciendo todo lo posible, mi querido Vicente, por deponer al presidente constitucionalmente electo, al presidente elegido por el pueblo peruano. Y me parece que la mirada que tiende el presidente mexicano, el presidente López Obrador, hacia Perú, es una mirada no solo estratégica, sino sobre todo fundamental. Si cae el gobierno peruano democráticamente electo, la derecha y la ultraderecha latinoamericanas tendrán una posición más de poder para poder desestabilizar el resto de las naciones que tienen gobiernos progresistas y volver a meter a nuestro continente latinoamericano en ese túnel oscuro que es el neoliberalismo más rapaz. Por eso me parece tan importante, Vicente, esto que ha decidido el presidente López Obrador, apoyar abierta y explícitamente al gobierno del presidente de Perú y sobre todo, mi querido Vicente, impulsar esta agenda humanista, esta agenda progresista en términos económicos y sociales, que ha significado tanto éxito para México. La visita del secretario de Hacienda mexicano, Rogelio Ramírez de la O, a Perú, tiene como objetivo, mi querido Vicente, empujar una línea de colaboración en materia económica que permita al gobierno peruano impulsar los mismos programas, los mismos proyectos sociales que ya se llevan a cabo en México. El proyecto de apoyo a los adultos mayores, el proyecto de apoyo a los jóvenes sin oportunidades de acceder a la educación, las becas para estudiantes de escasos recursos, el apoyo para los jóvenes que terminaron carreras y no pueden incorporarse al mercado laboral, el apoyo para los campesinos que pueden tener tierras a disposición para crear, para sembrar árboles, para incorporarse a los programas como Sembrando Vida, y los apoyos a la base social más afectada por el neoliberalismo. Las desigualdades mexicanas son prácticamente las mismas en Perú.
una pequeña, muy pequeña élite, Vicente, de grandes empresas que es controlada por un puñado de peruanos, la mayoría de ellos criollos, y una amplísima, amplísima base social que no tiene nada. Por eso me parece tan importante esta determinación que tomó el presidente López Obrador en esta charla que ha iniciado con el presidente Pedro Castillo de Perú para poder aliar las estrategias políticas, para poder aliar a los gobiernos progresistas de México y Perú y crear un puente directo con esa nación. Es el presidente López Obrador, mi querido Vicente, al rescate no solo del gobierno democrático de Perú, es el gobierno del presidente López Obrador al rescate de un movimiento esperanzador en nuestro continente, el movimiento que permita a nuestra región lastimada, saqueada, Vicente, completamente expoliada por el capitalismo más voraz, tener un respiro social que permita abatir las desigualdades, abatir las inequidades. Me parece que esto es un paso histórico del presidente López Obrador y me parece también que es una decisión histórica del gobierno peruano el abrirse a esta interlocución. No es el único espacio que se está construyendo de esta naturaleza. Hay acercamientos ya con los gobiernos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, prácticamente de todo Centroamérica. La colaboración que ha rendido grandes frutos en materia sanitaria con el gobierno argentino, que ha permitido, Vicente, tú lo sabrás mejor que yo, pues que ha permitido llevar las vacunas a todo el continente y también a la región caribeña que no tenían acceso a la vacuna por COVID. Y esto habla precisamente de esta nueva visión de México, mi querido Vicente, volver la mirada a nuestros hermanos, a nuestras hermanas latinoamericanos, con quienes nos unen historia, tradiciones, cultura, idioma y una historia en común. Un gran paso del presidente López Obrador, un gran paso del presidente Pedro Castillo y sobre todo un gran paso para unir a América Latina. Pues también hay que estar al pendiente de lo que ocurre en Chile.